Muy buenos días. Bienvenidos al webinario Deportaciones masivas, Donald Trump versus la historia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Se trata del primer webinario que se celebra por parte de la Unidad de Análisis de Mexicanos en el Exterior de Comexi y forma parte de una serie de webinarios que se desarrollarán a lo largo de este año. La Unidad de Análisis de Mexicanos en el Exterior de Comexi está integrado por Paola Suárez Ávila. Ella es historiadora e investigadora independiente. Manuel García y Griego es historiador, profesor investigador en el Departamento de Historia de la Universidad de Nuevo México. Javier Medina Vidal, politólogo y director del Center for Mexican American Studies de la Universidad de Texas en Arlington. Por Valeria Valle, internacionalista de la Universidad Iberoamericana. Por Allard Brown Gort, profesor investigador del ITAM y de la Universidad de California en San Diego. Y Almendra Ortiz de Zárate, internacionalista y directora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. En este foro, los participantes serán Javier Medina Vidal, Manuel García y Griego, Paola Suárez Ávila y su servidora como moderadora. El formato de este webinario incluye una presentación de 10 minutos por parte de cada uno de los expertos que hoy nos acompañan. En primer lugar, Manuel García y Griego presentará las lecciones de la historia en materia de migraciones y deportaciones entre México y Estados Unidos. Posteriormente, Paola Suárez Ávila abordará la temática de ciudades santuario. Seguido de ello, Javier Medina analizará el papel de la sociedad civil frente a los retos actuales. Por último, se abrirá un foro para preguntas y respuestas por parte del auditorio. Bienvenidos y comencemos la discusión. Buen día a todas y a todos. Gracias a la doctora Ortiz de Zárate Béjar por su introducción y a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Quiero empezar con la observación de que el actual gobierno de Estados Unidos es un gobierno revolucionario. Alcanzó el poder mediante una elección, pero es un gobierno que está tomando medidas radicales. Sus medidas y su manera de gobernar es un repudio a los compromisos hechos por administraciones anteriores y ha abandonado las normas que podríamos esperar de un gobierno estadounidense. Está desmantelando el sistema internacional que sus antecesores construyeron a lo largo de 8 decenios, un sistema que ha beneficiado a los intereses de Estados Unidos. Con otras medidas internas, ha abandonado el principio de actuar dentro de la ley y dentro de la Constitución de Estados Unidos. Trump nos prometió una deportación masiva en campaña y quienes votaron por él no esperan menos. Para llevarla a cabo, pero llevarla a cabo no será fácil. Expulsar a 11 millones de personas de golpe, lo que prometió en campaña, es casi imposible, pero no necesita alcanzar esa meta de campaña para lograr efectos devastadores para migrantes y para México. La última vez que hubo una expulsión masiva de trabajadores migratorios fue en junio, julio y agosto de 1954, cuando 250,000 mexicanos fueron detenidos y expulsados por la patrulla fronteriza norteamericana, conocida como la Border Patrol. Estas personas fueron detenidas principalmente en Texas y en California, trabajando en campos agrícolas a cierta distancia de la frontera. Esa deportación masiva tuvo características que pocas veces se reconocen. A la gran mayoría de los expulsados se les ofreció contratos en México para que regresaran a Estados Unidos para trabajar legalmente bajo los convenios braceros. Es decir, la deportación masiva no redujo la mano de obra disponible
para agricultores norteamericanos. Interrumpió las labores, sí, pero siguieron contratando trabajadores bajo otra calidad migratoria. Cuando Estados Unidos terminó unilateralmente los convenios de braceros en 1964, el gobierno de México hizo saber que eso no detendría el flujo, continuaría en calidad de indocumentados. Así sucedió. 10 años después, los norteamericanos descubrieron que cruzaban centenas de miles de mexicanos ilegalmente por su frontera sur, como lo había predicho el gobierno de México. Se expulsaron anualmente entre medio millón y 1 millón de mexicanos, muchos de ellos más de una vez en cuestión de unos días de nuevo ingreso. Esas personas no fueron expulsadas desde el interior de Estados Unidos, como los de 1954, sino que la frontera fungió como una especie de puerta giratoria para estos migrantes. Es relativamente fácil detectar a personas pocas horas después de cruzar, pero esas expulsiones no tienen las consecuencias que tendrían expulsiones de personas que llevan años en Estados Unidos. En 1996, el Congreso aprobó una nueva ley, IRA, que hizo más fácil expulsar a indocumentados, negándoles el derecho de una audiencia ante un juez de inmigración. Para ello, esta ley creó la categoría remoción expedita, expedited removal, pero su aplicación se limita hasta ahora principalmente a indocumentados que llevan menos de 2 años en Estados Unidos. Si les interesa ver más sobre cómo funciona esto, la liga que ven al pie de esta lámina y que la van a ver de nuevo al final de nuestra exposición, les puede proporcionar más información sobre la remoción expedita. Es probable que el gobierno de Trump intente expandir su aplicación y también es probable que abogados de migrantes intentarán detener esos cambios en los tribunales. Lo importante a tomar en cuenta es que los migrantes que llevan varios años en Estados Unidos, el caso de la mayoría de los mexicanos actualmente, tienen todos los incentivos para buscar apoyo legal con el fin de obligar a los tribunales que reconozcan su derecho a una audiencia ante un juez de inmigración. Tales personas tienen hijos nacidos allá, posiblemente hayan comprado casa o hayan establecido un negocio. En la actualidad, el gobierno de Estados Unidos no tiene suficientes jueces de inmigración para tratar todos estos casos. Los puede conseguir, pero eso llevará tiempo. De lo anterior se desprende que hay un sinnúmero de obstáculos para llevar a cabo una deportación masiva. Muchos que exijan y obtengan audiencia ante un juez migratorio posiblemente sean expulsados, pero la demora de obtener un juez les dará tiempo para vender casa o negocio o poner en orden sus cosas. Muchos serán detenidos durante un lapso que esperan una audiencia, pero el gobierno no tiene suficientes instalaciones para detener a todas las personas que detecta, razón por la cual muchos se quedan en sus casas en espera de una audiencia. Es por eso que se habla en Estados Unidos de construir campamentos de migrantes en bases militares y por eso se están deteniendo, sobre todo venezolanos, en la bahía de Guantánamo. Otro obstáculo son las leyes locales de las ciudades llamadas santuario. Esto lo tratará la doctora Suárez Ávila en su exposición que sigue. El Congreso está contemplando aumentar el presupuesto para asuntos de migración en miles de millones de dólares, pero incluso esta semana no han logrado aprobar siquiera la legislación necesaria para mantener abiertas las puertas del gobierno federal. Lo van a lograr, pero mi punto es de que esto todo va a llevar tiempo.
El gobierno de Trump enfrenta una ironía bastante interesante. Con bombo y platillo ha anunciado que han bajado los cruces ilegales por la frontera, lo cual, para variar, en esta ocasión sí están diciendo la verdad. Sin embargo, Trump prometió una deportación de millones de personas en la campaña y han bajado las deportaciones pese a los elevados esfuerzos. Lo que sucede es que es fácil aumentar el número de deportaciones cuando hay cruces y cuando no los hay es mucho más difícil. Expulsar a personas que desde adentro del país, en las ciudades, es difícil y por eso han bajado las remociones expeditas. Las opciones para el gobierno de Trump son varias, pero ninguna hace probable la expulsión de millones de personas en un poco tiempo. Los indocumentados que han sido detenidos por la policía local por delitos, por ejemplo, manejar en estado de ebriedad, etcétera, esas personas sí serán deportadas al terminar su sentencia. Sí aumentarán los recursos para contratar a ex policías y ex militares para engrosar el personal de ICE y para detener y expulsar a migrantes, pero eso va a llevar tiempo. Desde ahora ya tenemos operadores de la CIA en la frontera buscando formas de aplicar la tecnología a su disposición para detectar a cruces ilegales. Y como es público, se han aplicado presiones a los gobiernos de México y Canadá sobre sus fronteras y también a otros países como Colombia para que reciban deportados. Trump dice que busca un resultado histórico, la expulsión permanente de millones de personas sin documentos. En realidad, el presidente Trump busca la apariencia del triunfo con o sin resultados. Su objetivo es convencer al público norteamericano que él forzó una solución a este problema. Pero la migración es un fenómeno de mercado. Su tarea sería suprimir la acción del mercado por 4 años de manera continua y luego culpar a su sucesor por no poder mantenerlo otros 4. Veremos cuáles costos económicos y políticos está dispuesto el presidente Trump a asumir para lograr ese objetivo. Yo no digo que es imposible, pero no va a ser fácil. Dudo que lo logren, pero aún sin lograrlo, es importante señalar que las consecuencias para los migrantes y para México de todas maneras han de ser graves. Muchas gracias. A continuación, la doctora Paola Suárez. Mm. Buenos días a todos. Agradezco mucho la moderación de Almendra. Estoy esperando a poder compartir la pantalla en lo que está. Bueno, pues, muchas gracias a todos por por su presencia. Estamos en este primer webinario comunidad de análisis de mexicanos en el exterior. Y bueno, mi participación básicamente es sobre cuáles han sido los procesos por los cuales se han logrado desarrollar estas jurisdicciones santuario en los Estados Unidos a pesar de muchas políticas públicas restrictivas que ya había mencionado Manuel en su ponencia anterior. Yo quisiera empezar con las primeras acciones del presidente Donald Trump a la llegada de su presidencia el 20 de enero de este año. Él, continuando con su discurso de campaña, propone esta deportación masiva, la más grande deportación masiva
de inmigrantes no documentados en los Estados Unidos como un compromiso de su campaña, inclusive mucho más allá que otros presidentes. La narrativa del presidente Donald Trump siempre es interesante con relación a los gobiernos anteriores, en este caso el gobierno de Joe Biden, y justamente una de sus primeras acciones políticas es poner de relieve la baja eficacia del gobierno de Joe Biden para hacer estas deportaciones efectivas. Por ello, habría que poner algunos datos dentro de esta mesa de discusión de quiénes son esos migrantes que se pueden deportar. En Estados Unidos hay más de 11 millones de personas que están de manera no legal o con un estatus temporal de entrada que inició a partir del 2022. Nada más en California, que es uno de los principales estados y que tiene mayores ciudades santuario, existen más de 2.2 millones de personas que viven de manera no legal. En Texas existe 1,8 millones personas que residen también en esta misma situación. Este último estado cubre las 2/3 partes de la frontera de México-Estados Unidos y ha sido clave para este plan masivo de deportación de Donald Trump. La mayoría de estos migrantes que no han sido legalizados por el gobierno de los Estados Unidos proceden de México, siendo la población más alta con casi 5 millones de personas de los 11 millones totales de migrantes, con un 4.8 millones de personas. Le siguen Guatemala con un número mucho menor, con 750,000, El Salvador con 710,000 personas, Honduras con 560,000, Filipinas con 350,000 y Venezuela con 320,000 personas. Hay 2 millones también de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que pudieron entrar con una visa humanitaria durante el programa de Biden. Son estos programas los que tanto critica en la actualidad Donald Trump, y con los cuales siempre está en una constante pugna, tanto en su discurso como en su actuar. Joe Biden, en este sentido, revisando los datos, deportó a más de 1 millón de personas en cada año de su gobierno, según el US Customs and Borders Protection. Deportó 1.7 millones en 2021, 2.2 millones en 2022, 2 millones en 2023 y apenas 1.3 millones en 2024. Una gran parte de ellos durante este periodo de Joe Biden fueron detenidos bajo el título 42 que permitía por seguridad nacional, por la pandemia de COVID-19, una remoción inmediata de los inmigrantes. Hay que recordar que el título 42 se suspendió una vez que se declaró finalizada la pandemia. Joe Biden, por decirlo así, tomó algunas medidas efectivas para limitar el asilo por cuestiones de seguridad nacional frente a la presión cuando terminó el título 42. Aquí yo quisiera mencionar que hay varios espacios de jurisdicción santuario que han sido reactivados no solo en la presente presidencia de Donald Trump, sino que justamente a partir del 2017, que es la entrada del primer gobierno de Donald Trump, esta es la segunda administración, se reactivan todas estas redes sociales y redes de migrantes en torno a unas políticas que algunas son diferenciadas, algunas son políticas formales, otras son informales, para apoyar sobre todo y proteger los datos de las personas que no cuentan con un documento o con una posibilidad de estancia regularizada en los Estados Unidos. Aquí presento yo algunas jurisdicciones. Las ciudades clave sin duda han sido Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Nueva York, que han sido líderes en la implementación, pero a lo largo del 2017 y durante los 4 años de gobierno, los primeros 4 años de gobierno de Donald Trump, este número se incrementó, sobre todo frente a un problema, una polémica o una controversia muy fuerte que hubo desde el inicio de la presidencia del 2017 de Donald Trump por declarar a las ciudades de santuario como no legales. Más adelante estaría, ahí está.
El papel de California, a diferencia de otros estados fronterizos como podría ser Texas, también por por el tamaño de la frontera, que es un poco más pequeña que la que comparte con Texas, ha sido importante no solo a partir de de la llegada de Donald Trump, sino desde el 2001 se han impulsado políticas que han sido estratégicas para integrar poco a poco a los inmigrantes en las comunidades. Este modelo de políticas se conoce como el gran paquete de de reformas de políticas migratorias en los Estados Unidos y ha servido mucho para también documentar qué tipo de servicios y cómo mejorar los servicios a los migrantes en los Estados Unidos. Primero se partió de un supuesto de ciudad de santuario como un modelo. Uno de los modelos más importantes ha sido sin duda el de la ciudad de San Francisco. Y poco a poco se ha ido consolidando este movimiento, haciéndolo mucho más fuerte, sobre todo y en búsqueda de pues de buscar una mejor respuesta y sobre todo una solución a una tan ansiada reforma migratoria integral que de hecho se propone desde el 2001 con pues con la llegada de la caída de las Torres Gemelas y la llegada de un nuevo plan estratégico de seguridad nacional que afectó pues a muchísimas comunidades, incluyendo a las comunidades de California. Aquí yo haría hincapié en que estas políticas han logrado mucho en el desarrollo, sobre todo de pues, personas que no llegaron en una etapa de su madurez, sino siendo niños, es decir, que son niños que llegan con sus padres a los Estados Unidos y bueno, la única manera que tienen es pues de integrarse a la sociedad estadounidense es acudir a las escuelas y obtener los servicios pues que son necesarios para cualquier infancia pues en cualquier parte del mundo. California ha avanzado mucho en este tipo de políticas. No me voy a detener ahorita mucho solo en el caso de California, sino que voy a hablar de una manera mucho más general. Ah, podríamos decir que ya las políticas que había mencionado el doctor García y Griego fueron con la búsqueda de detener esta migración masiva o esta, como le llama ahora Donald Trump, que un poquito más adelante lo discutiré, o esta invasión desde la frontera sur hacia los Estados Unidos. El impacto en realidad, si lo vemos desde un análisis político, de estas políticas migratorias, ha sido poco efectivo. Con la penalización de la inmigración indocumentada también se ha logrado generar un temor mucho mayor actualmente entre los inmigrantes o los migrantes mexicanos principalmente, porque son pues el grupo mucho más amplio, y esto resulta en detrimento de las comunidades propiamente de los Estados Unidos. Yo aquí mencionaría que en la literatura, Estamos a 2 minutos. a 2 minutos, que en la literatura justamente tenemos ya dos puntos de análisis fuertes. Uno, que estas políticas migratorias no son efectivas para contener la migración, es decir, todas estas amenazas sobre las deportaciones masivas en realidad no solucionan el problema porque los Estados Unidos solo tienen capacidad de hacer estas remociones o estas deportaciones por 1 millón de personas. La segunda es que genera un miedo en las poblaciones que inclusive van en detrimento de las propias comunidades. Es decir, por ejemplo, se denuncian mucho menos los delitos por temor a ser perseguidos por parte de los inmigrantes no legalizados. Yo aquí pondría nada más este ejemplo como una muestra de por qué es efectivo hablar más de una reforma migratoria a grandes rasgos que solo detenernos en el punto de la deportación masiva. Las ciudades santuarios sin duda han servido para hacer estas negociaciones, sobre todo para dar cuenta, porque muchas veces se parte de la idea de que solo es un movimiento ideológico, en realidad no. Podemos ver que sí hay claras muestras de que se ha avanzado mucho en la agenda política, sobre todo en estados como
que han sido estados santuario, como es el caso de California. Yo aquí detendría mi participación. Hay todavía mucho trabajo por delante, eh, ¿no? Y bueno, básicamente, pues esta es la primera parte de mi participación. Muchas gracias, Almendra. Muchas gracias, doctora Suárez. A continuación le damos la palabra al doctor Medina. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por el espacio. Los temas que voy a tocar hoy tratan, ya hemos tocado un poco mis colegas. Disculpen la presentación. Este, para mi participación voy a empezar un poquito con lo que ya había mencionado mi colega Manuel García y Griego. Regresando a la antigua historia, la historia antigua del 1994, para hablar del activismo popular y sus efectos, sobre todo la participación cívica de los latinos, mexicanos, mexicoamericanos, la comunidad migrante en Estados Unidos. am, Volvemos a 94 y si se acuerdan, en 1994 hubo un referéndum en el estado de California, y fue cuando empezaron los estados particularmente a tomar medidas, iniciativas, usando sus poderes como gobiernos locales para, para tratar de frenar, de detener la migración y para y son temas que han puesto en riesgo a la comunidad migrante, la comunidad mexicana en particular. Estamos hablando de California. En el 94, este referéndum este, pretendía dar reversa a lo que es el caso en la Corte Suprema, Plyer versus Doe, y básicamente el propósito era castigar, sancionar a organizaciones, tanto iglesias, tanto individuales, em, solamente por proveer un tipo de apoyo a la comunidad migrante. Entonces, eso fue un momento muy importante en cuanto los gobiernos locales empezaron a poner o meter la mano en casos de la migración, en este caso en California. Bueno, ¿qué pasa en el 94 con esta propuesta del gobierno, en el entonces republicano, gobernador republicano? Pues falla, pues falla. Bueno, gana con el voto, pero al final se declara como no constitucional. Bueno, eso es lo que pasa con la propuesta, eso es lo que pasa con la política que trataron de avanzar. Pero para mí es importante destacar que con la falla de esta propuesta, la derrota de esta propuesta, se desarrollaron liderazgos. En el estado de California, por ejemplo, se desarrollaron líderes que empezaban a tener un vínculo muy cercano con la comunidad migrante. Esta propuesta, el 187, sirvió como catalizador para una generación de activistas que en su momento han sido, han avanzado, han subido a puestos muy importantes en el estado de California, aumentaron eh, los niveles de registros para votar. Otra vez, esta propuesta, esta amenaza a la comunidad migrante catalizó estos rasgos en la comunidad migrante, la comunidad latina en particular, mexicoamericana. Hemos visto desde el 94 em, hemos duplicado el número de diputados locales en el Congreso del Estado de California. Por ejemplo, en el 96
hubo 14 latinos diputados locales, hoy en día son 29. En aquel entonces no había ningún latino electo a nivel del estado, hoy en día son 4. Y en la Cámara ya federal, de representantes federal, en aquel entonces habían 4, ahora son 14. ¿Y por qué destacar este tipo de estas características de la comunidad? Es porque empezamos a ver de qué es capaz la sociedad civil cuando se organiza, cuando cuando sea liderada por personas que ya han pasado por este tipo de amenazas a la comunidad migrante. Avanzamos entonces al activismo popular en el 2006. Y si uno hoy en día ve cualquier texto de política norteamericana, cuando hay referencia a la comunidad latina o migrante, se refieren al 2006. Y en el caso de HR 4437, o llamado el Sensenbrenner Act, que también a pesar de que fue una gran amenaza nuevamente a la comunidad migrante, eh, aquí es donde la gente empieza a ver con más claridad la posibilidad de organizarse como comunidad migrante y de tener este tipo de actividades, porque esta resolución de la Cámara de Representantes eh, nunca pasó por el Senado en aquel entonces, en 2006. Pero ¿qué es lo que vimos en el 2006? Eh, si ven la imagen, esta es una imagen del centro de Los Ángeles. Es cuando empezamos a hablar de megamarchas en Estados Unidos que no se han visto desde el 2006 en Estados Unidos. Eh, 400 acciones, 6 millones de personas participaron en estas acciones, manifestaciones en 200 ciudades. Entonces, ¿por qué todavía damos referencia a este momento en la historia de Estados Unidos, en la historia de los migrantes en Estados Unidos? Es porque am, en aquel entonces todo este movimiento de la comunidad migrante y los activistas a favor de los migrantes se llevó por medio de los medios de comunicación en español, es decir que la mayoría del público norteamericano nunca se enteró de que iban a haber estas acciones hasta que los vieron por la tele, por las pantallas, ya después, desde que se organizaban. La importancia de la comunicación, ahora vamos a hablar de lo que significan las redes sociales y cómo se comunica la gente para organizarse en este tipo de actividades. Pero importante destacar que estas manifestaciones se llevaron a cabo totalmente bajo el radar pues del norteamericano promedio. No se sabía porque todo se organizó por medio de los medios de comunicación en español. Am, pues dentro de esta etapa, y le puse aquí desde que el DREAM Act, que fue una propuesta, si se acuerdan en su momento, ah, este, esta iniciativa de los soñadores, de los Dreamers, fue encabezado por Luis Gutiérrez, un congresista de Chicago de origen puertorriqueño, y luchó por muchos años en este tema. Eh, the Dream Act no pasa por el Congreso en el 2006, cuando en uno de en los intentos de pasar esta iniciativa. Am, pero hemos visto, aquí puse unos datos nomás para contextualizar lo que yo veo como potencial en cuanto a los recursos que tiene la comunidad migrante. Nada más puse aquí 6,000 millones de dólares en tributos federales, lo que pagan las personas con DACA en impuestos federales y el poder adquisitivo solamente. Y recuerden
y estamos hablando de 800,000 personas que tienen esta protección de DACA. ah, pero si se imaginan, más allá de los de DACA, pues estamos hablando de 300,000 personas, niños, tienen por lo menos un papá o mamá que sean beneficiados por el DACA. Bueno, hay muchos más datos que podríamos hablar, pero sabemos que los migrantes aportamos mucho a la comunidad, a la sociedad norteamericana. Minutos, por favor. Ok, entonces termino mi participación em, con una reflexión sobre las diferencias entre el 94 y hoy en día 2025 y esta amenaza de las deportaciones masivas del actual presidente estadounidense. Desde entonces tenemos muchas más organizaciones, ONG, trabajando a favor de los migrantes y se han desarrollado nuevas estrategias, como es el caso de Fuerza Migrante. Les voy a platicar un poco de ello. Ah, pero como vieron, la importancia de tener a personas desarrollándose, liderazgos desarrollándose en estas políticas, en estos debates sobre los migrantes, el bienestar de los migrantes, es tan importante. Pues ya hemos visto lo más que se ve si uno busca en las redes, seguramente a todos en este foro les llegan mensajes de Know Your Rights, ¿no? Conocer sus derechos. Esa es la campaña masiva que hay. Eh, en el caso de Fuerza Migrante, este es un movimiento binacional conformado por mexicanos que vivimos en el exterior, en Estados Unidos principalmente, y se trata de una coordinación masiva. Por ejemplo, en su momento, NCLR, lo que era NCLR, ahora Unidos US, que se trata de los derechos de los latinos, los derechos civiles de los latinos. Bueno, Fuerza Migrante está desarrollando una red binacional, ya, enlazando organizaciones, universidades y demás en México, en Estados Unidos, y desarrollando herramientas para la comunidad migrante. Les vamos a dejar un enlace ahí para que ustedes vean las ofertas y los programas que tiene Fuerza Migrante. Bueno, cierro con un caso muy importante que ojalá sirva como este punto de inflexión para la comunidad, los activistas, la sociedad civil, el caso de Jocelyn Rojo Carranza, una niña de 11 años en Texas que se suicida, se imaginan, a los 11 años, y se habla de que pues era por el acoso que recibía en la escuela por el hecho de que sus papás eran migrantes, todo este temor y el miedo que está generando este gobierno norteamericano, que yo creo que es su propósito, ¿no? Podemos hablar, ya mis colegas han hablado de pues, la capacidad del gobierno actual de realizar estas amenazas a las deportaciones masivas, pero sobre todo lo que ha creado Un en, minuto, por en favor. Estados Unidos, sí, en Estados Unidos es un ambiente de miedo. Y les dejo con esa imagen de esta niña Jocelyn Rojo Carranza y hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por este interesante análisis. A continuación, abro el foro para dar inicio a una sesión de preguntas y respuestas y dejo en la pantalla el cartel de este evento, así como las ligas a las que han hecho referencia los participantes, expertos de este panel, para su consulta. Em, Veo que ya hay algunas preguntas y no puedo compartir y ver las preguntas al mismo tiempo. Voy a leer la primera pregunta y voy a proyectar la presentación. Para el doctor Javier Medina,
Dice la pregunta, menciona que hubo diputados latinos en los años 90. La Constitución mexicana no permite que extranjeros tengan cargos públicos. En cambio, la Constitución estadounidense permite que extranjeros participen en el gobierno norteamericano. Gracias por la pregunta. No, en ciertos casos yo creo que mi colega Paola sepa más de hablar porque su área son las ciudades santuario, pero hay algunos casos locales, si no me equivoco, en donde migrantes sí pueden tener casos, digo, perdón, puestos hasta electos, pero a nivel local. Nada que ver con lo inverso, que es que lo que tenemos en México son diputados y una senadora migrante, pero yo creo que Paola, si podrías comentar también. Sí, en general ha habido una pues baja representación de los cuerpos latinos y de hecho eso lo analizamos en un seminario pasado de la falta de representatividad de los cuerpos políticos latinos en todos los estados en los Estados Unidos. Entonces, no es tanto si se puede o no se puede, es más bien una cuestión de pues de realidad de que hay una baja representatividad de los latinos en todas las esferas de gobierno de los Estados Unidos. Tenemos pocos representantes que realmente se identifican con la comunidad. Digamos que si hablamos en general de los latinos, puede ser que haya mucha representatividad, pero de los intereses propiamente de los mexicanos en el extranjero o en el exterior, hay muy pocos mexicanos todavía representando a toda la comunidad. Sí, recordamos pues que el gran número de migrantes, en este caso no documentados, pues vienen y proceden de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Entonces aquí habría y yo creo que aquí la parte que sería muy importante es también escuchar la opinión de Manuel, porque Manuel pues es experto también en la parte de ver cómo ha crecido demográficamente esta población en estados como puede ser Nuevo México, que también y tienen un caso muy interesante, y qué tipo de representatividad ha tenido la política de los latinos dentro de estos estados. Podríamos decir que Javier pues ha tenido una experiencia profunda en Texas, yo en California, y bueno, nos podría compartir Manuel también un poco la experiencia desde Nuevo México, que también posiblemente hay un mejor cabildeo de diputados latinos de lo que hay en California y en el caso de Texas, que yo creo que es muy similar. En Nuevo México, una buena parte, casi la mitad de los legisladores son de origen latino. Pero regresando a la pregunta, si la entendí bien, era sobre la posibilidad de que extranjeros fueran elegidos a puestos, a escaños de la legislatura. Y Javier dijo correctamente que no es posible eso. O sea, los latinos de los que él hablaba en su exposición serían personas de origen mexicano principalmente, pero también de otras nacionalidades que nacieron en Estados Unidos, tienen la ciudadanía norteamericana o en algunos casos algunos inmigrantes que se han naturalizado. Y, y son estas personas, un buen grupo de personas que han abogado en favor de los inmigrantes, tanto en California como en Nuevo México, incluso en Texas, donde ha habido una actitud por parte de la legislatura mucho más dura en contra de los inmigrantes. Entonces, esa representación es importante, pero es de personas que solo puede ser elegido alguien que tenga la autoridad para poder participar en elecciones. Y la persona autorizada para participar en elecciones es un ciudadano, tanto en México como en Estados Unidos. Quisiera mencionar otra cosa más.
sobre este tema. Eh, Aunque tengamos representación, como tenemos más organizaciones y quizás son estrategias nuevas, no sé si son más, si son mejores, pero lo que, a pesar de toda infraestructura que tenemos, empezando con California desde el 94, también tenemos niveles más bajos de lo que es la vinculación, ah, o el destino vinculado, en inglés, linked fate, immigrant linked fate, o el destino vinculado con los migrantes. Tenemos entre los representantes latinos, mexicanos, mexicoamericanos, tenemos algunos, pero no quiere decir que están 100% a favor de los migrantes tampoco. Tenemos a nivel popular, vea cualquier muestra de encuesta de latinos en Estados Unidos, y se ve menos la importancia de los derechos de migrantes como un tema. Están más preocupados por su economía familiar que por el tema de las deportaciones, por ejemplo. Entonces, el destino vinculado hacia los migrantes es menos. ah, cada vez que se mide, se ve como una tendencia hacia abajo en esta área. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas adicionales por parte de Miroslava Pérez. Nos comenta, buenos días, un placer poder participar en este webinar. En el caso de los ciudadanos deportados, una vez que llegan a México, ¿se les brinda algún tipo de ayuda? ¿Hay organizaciones sin fines de lucro o del gobierno que les apoyen con ciertos servicios sociales? Muchos de los deportados se regresan sin nada por las deportaciones expeditas y necesitan ayuda social. ¿Existe este apoyo por parte de las autoridades mexicanas? Adelante, en el orden que gusten responder, no va dirigido a nadie en particular. Paula. Javier tenía ya abierto el micrófono. Si quiere empezar Javier y luego yo complemento. Nada más, gracias. Si ven ahí en el enlace de Fuerza Migrante, van a ver unos proyectos. Fuerza Migrante está trabajando justo en este tema de establecer de inmigrantes en retorno, y cómo se desarrollan ya regresando después de un tiempo en Estados Unidos, sea por su voluntad propia o que sean deportados, están regresando a un México que ya no conocen. Bueno, Fuerza Migrante tiene un programa que se llama Mírame, se llama Mis Raíces Mexicanas, y es un tipo en inglés decimos como startup, ese tipo de financiamiento y apoyo para que los migrantes regresen a sus comunidades, eh, y se desarrollen económicamente. Les voy a dar el ejemplo de eh, un colectivo en Cholula, Puebla, se llama Mili, y son migrantes en retorno de la ciudad de Filadelfia, de un pueblo que se llama San Mateo Osolco, en las faldas del volcán Popocatépetl, y están desarrollando un colectivo a base de las raíces, de los maíces, perdón, de los maíces que crecen en esa región. Y por ahí se está desarrollando como un proyecto de turismo. Son migrantes que trabajaban antes en restaurantes, están regresando en restaurantes en Filadelfia, y ahora están regresando con este conocimiento que desarrollaron, conocimiento profesional, oficioso que desarrollaron en Estados Unidos, ya están regresando. Fuerza Migrante los está capacitando para poner pues ese conocimiento a trabajar en México, y para que se desarrollen económicamente como comunidades, y esto ayuda pues, a levantar comunidades de bajos recursos acá en México. Es un ejemplo. Sí, yo quisiera hablar de los cambios, ¿no? A partir de la llegada de Donald Trump, que prometió esta deportación masiva a sus votantes. En México ya existía en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, en el primer sexenio en el que ha gobernado el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.
puso un programa que se llamó Repatriación Digna. En realidad no fue un programa como tal, se brindaban ciertos tipos de servicios como autobuses dentro de las fronteras, eh, atención a los migrantes. Con esta campaña que hace Donald Trump a principios del año, el 20 de enero, la nueva presidenta genera pues un nuevo programa que se llama México Te Abraza, que tiene la consideración de recibir de una manera mucho más digna a los compatriotas que han sido retornados de los Estados Unidos. Sí hay un regreso, no es el que esperaba Donald Trump. En los últimos datos, y hay pocos datos tanto en México como en los Estados Unidos de los retornos que ha habido de los migrantes, se puede decir que son 500 migrantes más o menos los que están ingresando todos los días a México algunos de manera voluntaria y a otros con una remoción o una deportación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Se ha tratado de hacer mucho más eficaz la atención a los migrantes que están siendo retornados y uno de los enfoques justamente de esta política de México Te Abraza es tratar de vincular rápidamente a los migrantes con sus comunidades de origen y en este caso, como dice Javier, vincularlos con sectores productivos de una manera mucho más rápida para que ellos se puedan integrar no solo socialmente, sino económicamente. Yo aquí habría de decir que la parte más dramática dentro de las deportaciones es justamente que la gente pues llega básicamente, a veces sin tener ni siquiera una familia con la que llegar, porque ya sus familias básicamente viven todas en Estados Unidos, pero también sin este apoyo para integrarse, sobre todo en la parte económica, ¿no? Hay un apoyo creo que de 2,000 pesos para que puedan ellos transitar por el país y llegar a sus comunidades de origen. Y yo aquí, bueno, creo que esos son los avances. Nada, diría que el fenómeno de la repatriación en México es un fenómeno que no ha variado mucho en los números, tampoco si lo vemos comparado con las deportaciones que hacen los Estados Unidos, que es de 1 millón, el fenómeno de la repatriación va más o menos en el mismo índice, es decir, tampoco es que se haya alterado mucho el número de personas que están siendo deportadas de Estados Unidos a México, siguen siendo números muy parecidos. Ujú. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos dice, ¿de qué manera podrían verse afectadas las ciudades santuario con el segundo mandato de Donald Trump y la posible implementación de sus políticas migratorias en esas regiones? Para Paola Suárez. Sí, muchas gracias. Yo aquí creo que en el enlace que posiblemente Almendra nos puede compartir también, el 20 de enero firma una orden ejecutiva y muy rápidamente lo voy a resumir, Donald Trump, que se llama Protecting the American People Against Invasion. Y la parte principal en la que se habla sobre la ciudad de santuario, él nombra jurisdicciones santuario, es en la sección 17, en la que básicamente se habla de evaluar y emprender cualquier acción legal para garantizar que las llamadas jurisdicciones santuario que buscan interferir en el ejercicio legal de las operaciones federales de aplicación de la ley no reciban acceso a fondos federales. Y básicamente es la misma condena que hace el, el 15 de enero del 2017, es la misma, es muy parecida a la acción, nada más que la hace mucho más contundente en esta administración y la define y tiene una definición mucho mayor sobre quiénes van a ser los que van a estar ejecutando, ¿no? En este caso es el Procurador General y el Secretario de Seguridad Nacional quienes evaluarán y emprenderán cualquier otra acción penal, es decir, le da más responsabilidad a otros actores. Eso es lo que hasta ahorita podemos tener. No ha habido rechazos directamente de la ciudad de Santuario contra esta política, obviamente. Es una de las primeras órdenes ejecutivas que se firman el primer día de acción de Donald Trump. Y bueno, pueden ustedes consultar este documento, que en realidad pues es un documento que estaremos trabajando todos los que estamos colaborando con el movimiento de Ciudad de Santuario,
para ver en qué tanto y en qué medidas se están cumpliendo estas medidas de órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. Muchas gracias por la respuesta. La última pregunta por parte de la doctora Celia Toro. ¿Nos podrían hablar más de la forma en que trabaja y la influencia de la Unión Americana de Libertades Civiles? Sí, y un gusto saludarte, doctora, ahí en el Colmex. Nada más puse aquí ACLU, nada más porque es importante hablar de el uso de la vía jurídica. Mucho de esto, cuando hablamos de sociedad civil, ah, no es tanto megamarchas, no es tanto ese tipo de actividades, pero hay un caso, hasta donde yo sepa, hay un caso en el estado de Nueva York, en donde ACLU, a nombre de un grupo ahí en Nueva York, ha demandado al gobierno de Trump por el tema del fast track de las deportaciones. El hecho de que sabemos que el gobierno no tiene los recursos para cumplir con todas las promesas de Trump hacia sus fanáticos. em, Aún así, hay organizaciones como ACLU, American Civil Liberties Union, que sí están al pendiente de casos, en este caso de Nueva York y las deportaciones masivas. Ese es el tema del fast track. Como ya había hablado mi colega Manuel García Griego, eh, sobre el proceso y el hecho de que no tienen los recursos para cumplir con esas amenazas o promesas. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Agradecemos que nos hayan acompañado en este primer webinario y esperamos que puedan acompañarnos en el resto de la serie que se llevará a cabo este año. Que tengan una excelente mañana y nos despedimos con mucho gusto. Hasta luego.